algunos minutos porque ando ahí, no sé si con tos o no sé si me va a tomar una gripe o qué, algo parece, algo raro ahí en mi garganta. Y lo que puedo voy a estar compartiéndoles algo que he estado viviendo en esta semana y que ha sido una lucha y que yo sé que es la lucha de muchos y vamos a buscar aquí en la palabra de Dios. En el Salmo 91, si puede abrir ahí su Biblia, a Salmo 91 y vamos a leer ahí versículo 1 en adelante. Vea cómo dice la palabra del Señor. Ya rápidamente notará que es un salmo que nosotros conocemos. Dice la palabra de Dios, Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Como usted puede ver en el versículo 3, dice la Escritura, Él te librará del lazo del cazador. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta noche, acerca del lazo del cazador. Un lazo, hermanos, puede ser una soga que el diablo usa para maniatarnos, para quitarnos la libertad, para robarnos el gozo. Es un modo que él tiene de que seamos sus cautivos, sus prisioneros. El lazo es una herramienta para anular el servicio de los cristianos. Y a eso yo quiero que estemos atentos, porque a veces estamos con esas ataduras del diablo. Hay muchos impedimentos para servir a Dios. Pero aquí hay un mensaje de esperanza que dice que Dios nos librará del lazo del cazador. A veces nos sentimos como falta de libertad. Como yo decía a uno de los hermanos de estos días, me siento como asfixiado, como que nos falta fuerzas a veces, como que perdemos el rumbo, perdemos el paso, nuestra marcha no es tan firme y de algún modo el diablo nos ha maniatado en alguna área de nuestra vida y a veces enteramente nos anula y solamente nos queda el deseo de hacer algo para Dios, pero no logramos hacer nada. Todo es un deseo que se va desvaneciendo, que se va evaporando, pero la Biblia tiene esa voz de esperanza y de aliento para nosotros. Dice, Dios puede librarte del lazo del cazador. Satanás, hermanos, aquí tiene su fama de cazador. Y no es un cazador novato, es experto. Desde el comienzo de la historia humana en el huerto del Edén, él salió a cazar y la encontró distraída a Eva, distorsionó la palabra de Dios y la condujo al error, al pecado y a la muerte. El cazador ya andaba suelto en el huerto del Edén. Así que imagine cuánta experiencia ha acumulado en esta vida. Ya desde aquel tiempo andaba haciendo sus maldades, usando su lazo, robando libertades, gozos, robando las ganas de vivir. Él es un experto cazador y siempre utiliza trampas diferentes. Siempre tiene sus carnadas diferentes. Él no se repite, él sabe, hermano, en qué lugar sembrar una diferente clase de tentación. Él empieza a conocer ciertos puntos débiles en nosotros. Algunos somos fuertes en un aspecto de la vida y en otros somos débiles. Y Él va conociéndonos, nos va tomando el pulso lentamente. Y entonces Él sabe a qué hora y cómo sembrar tentaciones delante de nosotros. El diablo es un poderoso seductor, él no es grosero.
Es más, hasta a veces se hace el amistoso. Él tiene su método de conquista. Él tiene su poder de seducción. Él tiene muchas propuestas que llaman nuestra atención. Él es un experto cazador. Pero detrás de todo lo que él propone está la misma cosa, el engaño y la mentira. Por eso el Señor Jesús dijo que el diablo es el padre de mentira. Cuando usted lee en Juan 8, verso 44, ahí él es presentado como el padre de la mentira. Él sabe cómo endulzar la mentira para volverla atractiva. Él sabe con qué colores pintar la mentira para llamar nuestra atención. Pero siempre detrás de su propuesta está el veneno de la mentira. Cuando él promete felicidad, al final va a traer ruina. Cuando él promete vida, al final vendrá muerte. Cuando él promete vida, hermanos, alegría, siempre la gente termina sumergida en la tristeza. Porque detrás de cada una de sus propuestas está la mentira. El diablo como cazador es silencioso. Él no viene con bombos y platillos. No trae él una banda militar para anunciarse, para presentarse. Él es silencioso. Él no es como Superman, que abre su vestimenta y está la S y usted dice, este es Superman. El diablo no es así. Él viene de manera silenciosa porque uno de los factores que él utiliza es la sorpresa. Por eso en una de las figuras que usa la Biblia en cuanto a él, y todos recordamos, el apóstol Pedro dice que él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Él no anda allí, hermanos, haciendo sonidos como el león, rugidos que atemorizan. No, él es un cazador silencioso. Por eso todos debemos estar siempre en un estado de alerta, de atención, porque él puede estar más cerca nuestro de lo que pensamos. Y en el momento del descuido, él sabe qué tentación ofrecernos, hermano. Él sabe cómo camuflarse. Recuerdan una vez aquí, yo prediqué acerca del camaleón y dimos todo un sermón sobre eso. Y una de las cosas que hacía el camaleón era camuflarse de acuerdo al lugar donde está. Entonces él tomaba el color del lugar donde está, del hábitat donde estaba. Entonces nadie lo puede distinguir a simple vista. Y el diablo sabe cómo camuflarse. Se mete en nuestras casas, se mete en una fiesta familiar. Y cuando abrimos la puerta para venir al culto, él ya está antes que nosotros. Es más puntual. A veces usa entre nosotros la distracción. A veces usa entre nosotros que estamos cantando, pero nuestros pensamientos y nuestra cabeza andan otras cosas. Porque él ya está sembrando esa distracción. Muchas veces, hermanos, él se presenta como es astuto, pero quiero decirle en esta hora algo que todos saben, pero que casi todos olvidan. El cazador está de casa. El cazador está de casa. Él no es un personaje lejano, no es un personaje inofensivo, como lo pintan algunos dibujitos allí con una barbita y unos cuernitos y una capa, y él no es eso. Él no es una persona inofensiva, es muy dañina. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12 y el versículo 12 que él descendió con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Así que en el poco tiempo que los separa de esta hora al lago de fuego, es un tiempo breve. La Biblia dice poco tiempo, es una porción de tiempo. Y entonces él tiene como meta principal dañar lo más que pueda a las personas. Con nosotros, hermanos, el daño es limitado en un sentido, porque él no puede empujarnos al infierno como lo puede hacer con un incrédulo, pero puede dañar mucho de nuestra vida. Puede dañar nuestro testimonio, puede dañar nuestra comunión con Dios, puede enfriar nuestra alma, puede alejarnos del camino del Señor cuando cedemos a alguna de sus tentaciones. Y entonces hoy tenemos que estar comprendiendo todos que el cazador está de casa.
Él no toma tiempo de descanso. Alguna vez dije, no toma tiempo para el desayuno, para el almuerzo. Él no sabe lo que es la merienda ni lo que es una cena. Él trabaja todo el día y todo el tiempo a favor del mal. Él es presentado como el príncipe de las tinieblas, pero también Él trabaja de día. En todo momento y en todo lugar, el cazador está de caza. Y mis descuidos pueden ser fatales. ¿Recuerdan cuando éramos niños y cantaban aquella canción, tal vez en el jardín o en el colegio o en un cumpleaños familiar? Juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. Y alguien preguntaba, ¿lobo está? Y otros decían, no, se está poniendo el sombrero o la camisa o el pantalón o lo que fuera. Y aquello parecía como un juego bien entretenido. Y a veces hay algunos creyentes que andan preguntando, ¿el diablo está? Y dicen, no, ¿qué va a estar? Eso son historias, son productos de la imaginación. Pero el cazador está de caza. Y el único que puede librarnos de él es Dios. Dios puede librarnos del lazo del cazador. Si Él nos pone en ese lazo, vamos a perder la libertad y vamos a perder la alegría. Él sabe cómo atraparnos. Por eso la Biblia enseña en la carta de Santiago, en el capítulo 4, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces el creyente tiene una alternativa definida por Dios, resistir. Quiere decir que no voy a escuchar su propuesta, no voy a ceder a sus tentaciones. Y todos nosotros, hermanos, si diéramos testimonio en esta hora, con qué cosa nos ha tentado en esta semana para no ir lejos, seguramente nos sorprenderíamos de las variadas tentaciones. Si él persiguiera un conejo, lo atraería con una zanahoria. Si anduviera detrás de un pez, usaría un poco de lombriz. Y el diablo siempre sabe cuál es la carnada que va a usar para cada cosa. Si anduviera buscando una paloma o alguna clase de ave o alguna gallina ahí, un poquito de maíz. ¿Y con qué carnada nos atraería a nosotros? ¿Con qué carnadas nos seduciría a nosotros? Porque el diablo anda suelto. Y esa frase es mucho más que el título de una canción. Él anda suelto de verdad. El cazador está de caza. Y entonces descubrimos algo más, que él no está solo. Porque está en compañía de muchos demonios. De ángeles caídos que están a su servicio. Que están para obedecer sus órdenes, y esos demonios tienen las mismas intenciones que él, causar el mayor daño posible en la gente, y en el caso del incrédulo, empujarlo hasta el mismo infierno. Todos sus demonios son malignos, y aún él tiene personas que le obedecen. La Biblia dice que esas personas pueden estar en el poder político, en todos los lugares, en todos los gobiernos, siempre el diablo anda ahí. Los presidentes en sus grandes mayoría, en todas sus épocas, tienen sus brujas y sus hechiceros y todo eso. Y nosotros también no estamos ajenos a eso, porque en el 2020, en el Palacio Quemado, en Bolivia, se descubrieron muchos rituales y cosas. Y hasta se hablaba hasta de restos humanos en los sacrificios. En todos los lugares. Y en todos los gobiernos. Siempre hay gente que está vinculada a la astrología, al mundo que conecta con los demonios. Y aún en la vida de las iglesias él está. Y tiene muchos servidores útiles, no solamente en los bancos, sino en los púlpitos. Por eso cuando Pablo le escribió a su discípulo Timoteo y le habló acerca de tiempos peligrosos, pero antes le había hablado de que algunos iban a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que en los púlpitos de las iglesias hay muchos de sus servidores, y principalmente son casi absolutamente todos los que predican sin Biblia. Ellos no necesitan Biblia.
tienen mucha fama, tienen mucho nombre, no usan Biblia porque ellos escuchan espíritus engañadores y lo que le dan a la gente son doctrinas de demonios. Y algunos cristianos se preguntan, pero son tan lindas las palabras de ese predicador, es tan dulce el hablar, cuánta inteligencia tiene, cuánta chispa, cuánta dinámica, mire cuánta motivación que da al pueblo. Pero si no tiene Biblia, su fuente de inspiración es el diablo. No hay otra fuente, o es Dios o es el diablo. Y si no tiene Biblia, ya sabemos de dónde vienen eso. Y muchos seguidores tienen, porque esos son los que Pablo también escribiéndole a los Corintios ahora, le dice que son falsos ministros, falsos apóstoles, dice que son obreros fraudulentos, no son solamente estafadores en el área económica, sino que estafan a la gente vendiéndole veneno para su alma desde el púlpito mismo. Y estoy diciendo esto porque estoy hablando de un enemigo peligroso que solo Dios puede librarnos. Por eso dice el Salmo, Dios te librará del lazo del cazador. Alguien puede decir, yo tengo muchos años en la fe, yo sé cómo manejarme, cómo defenderme. Otros pueden decir, yo tengo un olfato especial para detectar cuando el diablo está en acción. Pueden decir muchas cosas, pero el único que nos puede librar es Dios. Dios nos librará del lazo del cazador. Y si Dios dice esto, es porque necesitamos la protección del Señor. Ahí aparecen palabras como escudo y adarga, es su verdad. Esa palabra escudo nos hace pensar en Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de la armadura del cristiano y dice el escudo de la fe para protegernos de los dardos de fuego del maligno. Alguna vez nos pusimos a pensar, un dardo de fuego es algo como del tamaño de una aguja en la costura, solo que tiene fuego mortal, vomitado por el infierno. Y lo único que nos defiende de eso es el escudo de la fe. ¿Y la fe, dónde la conseguimos? La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Necesitamos de Dios. Él nos librará del lazo del cazador. El cazador está de caza y tiene un ejército enorme. Porque a veces fuera de las iglesias también tiene gente malvada a su disposición. Gente que está comprometida con el reino de tinieblas. Cuando ustedes van a Bolivia por el lado de Villazón, 70 kilómetros antes de Villazón, sobre la ruta, hay un pueblo que se llama Abrapampa. Ese pueblo es la cabeza de lo que es la Puna jujeña. Yo, las cifras que tengo son como de 10 años atrás, pero tenía como 12,000 habitantes, deben tener mucho más ahí. Y en ese lugar, antes de llegar, yendo desde donde estamos nosotros, hay un cerro altísimo que se llama Huancar. Y esa palabra quiere decir la casa del diablo. ¿Y quiénes van allí? Los hombres viejos de ese lugar, en los cuales estuve muchos años predicando allí, decían, en ese lugar vienen los cantantes y hacen sus pactos con el diablo. En ese cerro, y tienen allí su ritual. Y algunos de ellos decían, y usted después ya se va a saber quiénes son los cantantes. Y empieza a sacar toda la lista de los que mueren en accidentes en la ruta, de todos los conjuntos más grandes. Y la Argentina tiene 2 lugares donde todos los cantantes de todos los rubros, de los que más se conoce es del ambiente del folclore, pero es de todos los rubros, van a ese cerro, o van a un lugar en la provincia de Santiago del Estero que se llama Salavina, la población, y tienen un lugar que se llama La Salamanca. Creo que eso es en lengua coya, ese término, que habla del lugar de la puerta de más abajo, del lugar más profundo, lo que para nosotros sería un socavón. Y ahí hay muchas historias de esos cantantes famosos que hacen el pacto con el diablo, solo que ellos le dan el nombre de Supay. Son términos que conocemos. Y alguna vez ustedes escucharon la palabra Puyay, y hay todo un montón de cosas que tienen que ver con la historia y la cultura, la presencia del diablo en todos lados. Porque el cazador anda de caza.
Y así como anda detrás de los músicos y de los artistas, y anda detrás de los políticos, también anda detrás de los hijos de Dios. Y con ellos tiene una furia especial porque no puede enviarnos al infierno porque ya somos salvos por Cristo. No puede tener un dominio sobre nuestra vida porque el Espíritu Santo vive en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esas cosas son los que desatan una mayor furia en Él para hacernos daños a nosotros. Y nosotros a veces andamos alegremente por la vida, descuidados, y olvidamos que el cazador está de caza. Y cuando estamos allí en esa batalla con Él, la Biblia dice, recuérdalo, Dios puede librarte del lazo del cazador. A través de la historia, tanta gente ha caído en su trampa. Y una de las cosas que Él usa con los creyentes es la anestesia. ¿Cómo puedo dormir la vida de un creyente? Y nos dan una anestesia y nosotros ahí comenzamos con un largo bostezo y nos dormimos en las cosas espirituales. No reaccionamos y hasta llegamos a veces a experimentar una palabra extraña que usa el apóstol Pablo. Dice que algunos tienen la mente cauterizada. Esa palabra usa Pablo. Mentes cauterizadas. Y cuando uno estudia eso en el idioma griego, es la figura como de alguien que se opera y le hacen ahí una costura después de la operación. O ustedes en alguna tela hacen ahí una costura, ida y vuelta doble, y eso no se vuelve a abrir más. Una mente cauterizada tiene una clase de costura que ya no entra la palabra de Dios. No hay mensaje que llegue porque esa costura está bien cerrada y no cede. Y aunque la prédica sea impactante, poderosa, espiritual, no entra porque la mente está cauterizada. Y a veces el creyente dice, el predicador no me llega. Y no tiene que llegar el predicador, le tiene que llegar la palabra de Dios. Pero a veces el problema no es ni el predicador, ni la palabra que está dando. El problema es su mente que está cauterizada. Porque el diablo le anestesió de tal manera que le operó, le hizo la costura y ya ni le entra la palabra de Dios. Y entonces ahí yo tengo que buscar a Dios y saber que Él puede librarme del lazo del cazador. No es que está todo perdido. Todavía queda una esperanza. Dios me puede librar del lazo del cazador. Y entonces, hermanos, el diablo anda usando mucha gente, sembrando en ellos semillas de maldad. Ahora, quiero que me dé la atención de un hombre que después yo quisiera que ustedes leyeran en la Biblia. Pero este hombre se llamaba Amán. Era un hombre muy malvado. Y entre sus sentimientos de odio en especial, estaba dirigido al pueblo judío. Este hombre, del cual le hablaré muy poquito ahora, su historia está en el libro de Esther. Esther es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Hay que buscar ese libro. A veces Esther es conocida con el nombre de la reina Basti. La historia abreviada es que había un hombre judío que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo crió a esta niña que luego se iba a transformar en reina. Él le sembró los principios espirituales. Mucha gente, hermano, a veces cuando lee el libro de Esther, dicen, este libro no es inspirado por Dios porque no aparece el nombre de Dios en el libro. Y de verdad uno lo lee y no está el nombre de Dios. Pero usted ve dos cosas. Siempre ve la mano de Dios protegiendo a su pueblo. Y ve la obra del diablo queriendo destruir al pueblo de Dios. Se hizo una ley, un edicto. Todos tenían que reconocer al rey y postrarse ante el rey y ciertas cosas así. Y este hombre, Amán, quería él, hermanos, que todos también le obedecieran.
Pero este hombre llamado Mardoqueo, judío, él no estaba dispuesto a rendirse ante este Amán. Y cuando usted lee, por ejemplo, en el libro de Esther, el capítulo 5 y el versículo 9, dice que este hombre Amán se desató en ira. Se enojó mucho, desmedidamente, y procuró ver muerto a ese hombre Mardoqueo. Y Amán estuvo ahí ideando algo y quiso engañar al rey Asuero que firmara un edicto o algo así, pero el propósito final era destruir, ver muerto al judío Mardoqueo. Y entonces en su maldad, y en el camino nos preguntamos, ¿quién le inspiró a Amán tanta maldad? ¿Quién sembró en el corazón de Amán tanto odio? Hay una sola fuente, y es del diablo. Y Amán planeó y construyó una horca, porque el sueño de este hombre, Amán, el malvado, era ver colgado públicamente a Mardoqueo, el varón de Dios. La historia continúa. Usted tiene que leer ese libro. Para mí es un libro muy especial. Un día estábamos en un lugar que se llamaba Baltimore, en los Estados Unidos. Y teníamos un vuelo casi a la medianoche en el avión. Íbamos a una ciudad de Attleboro. Ese era, se me fue ahora el nombre. Bueno, íbamos a esta ciudad de Attleboro. Y teníamos que dar unas conferencias allí por 3 días. Y cuando subimos al avión, estuvimos esperando como más de 2 horas porque había tormentas. Y ahí aparecía en inglés todo y hasta que fuimos a averiguar qué querían decir esas palabras, Delaware, Stone, que todo eso estaba demorado por tormenta. Y finalmente salimos hacia una zona que se llama Nueva Inglaterra. Y aquel avión se venía abajo, hermanos. Ese era como el año, ¿qué era? 1996. Y fue tanto el miedo que sentí en aquel vuelo que me leí todo el libro de Esther. Así que es inevitable que al hablarle ahora a ustedes no me acuerde de lo que pasé en ese avión, lo que sufrí. Pero volviendo ahí a nuestra historia, ese hombre Mardoqueo era un varón de Dios, no se iba a rendir ante un poder humano. No aparece el nombre de Dios, pero Dios estaba con él, Dios estaba protegiendo a su pueblo. El malvado Amán mandó a construir una horca. Y luego este hombre entró en la habitación donde ya estaba Esther con el nombre de Vasti. Y entonces este hombre fue acusado como que quería abusar de la reina y eso, y el rey le habló ahí. Y final de la historia, Amán fue muerto en la misma horca que él construyó para haber muerto a Mardoqueo. Una lección extra. Una lección extra. Nunca planea hacerle mal a otra persona. Porque ese mal que usted planea puede tener un efecto boomerang. Y todo lo que usted planeó se le va a volver en contra. Amán quería ver a Mardoqueo en la horca, pero la gente lo vio colgado a Amán. Así que, mis hermanos, ahí el diablo estaba trabajando. Y así como lo hizo en Amán, lo hizo en un montón de gente en la iglesia. En los días del apóstol Pablo, el diablo obró en un hombre que se llamaba Himeneo y en otro que se llamaba Fileto. Sus nombres aparecen en las cartas de Pablo a Timoteo. Luego el diablo dice que esa gente desertó de la fe, naufragaron de la fe. Y luego aparece otro hombre que se llamaba Hermógenes. Y luego aparece allí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, 2 personas, dice, eran Janes y Jambres, que eran gente que hacían brujerías y resistían la palabra del mismo modo que hacían los brujos en Egipto delante del faraón y Moisés. Igual, así dice el texto. Y después ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 aparece otro hombre que se llamaba Alejandro el Calderero. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de él porque me ha hecho muchos males.
¿Quién influyó en toda esta gente que estaban en las iglesias? El diablo. Y la gente piensa, estamos en la iglesia acá, no pasa nada, estamos protegidos. Si usted se descuida, el cazador anda cazando. Desde los días del huerto del Edén hasta nuestro tiempo, anda cazando. Y Pedro dice, es la figura del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y cuando sentimos que Él nos puso cierto lazo, cierta atadura en nuestra vida, entonces miramos al cielo y con fe le pedimos la ayuda a Dios, porque esta es su promesa, Él te librará del lazo del cazador. Y esta semana sentí muchas luchas, y por eso estamos hablando de este tema. Porque alguno puede pensar, ya este viejito experimentado, ya ni el diablo quede. No, esta semana quiso vapulearme un poco. Y aún el mismo Señor Jesús le advirtió a Pedro, dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Le dijo Jesús a Pedro, ha pedido zarandearte como a trigo. Y Jesús le dijo, pero yo he rogado que tu fe no falte. La zaranda llegará, los sacudones llegarán. Sentiremos la soga, el lazo, que muchas veces esta palabra lazo, depende del contexto, se refiere a trampas. Trampas para aves, trampas para animales, trampas para personas. Depende del contexto, es la palabra lazo o trampa. Y Él es un experto en trampa. Y a veces Él quiere ver nuestra curiosidad y nos llama la atención. Como alguien pone granitos de maíz para atraer a la gallina. ¿Cuánta gente está enlazada en los vicios? Cuando el diablo le acercó una gota de alcohol a alguien, le dice, este es para olvidar tus penas. A los obreros de la construcción y de otros rubros le dice, toda la semana te has sacrificado, mezclando cemento con arena y cal, trepando al andamio, levantando ladrillos, descargando bolsas. Dice, toma un poco de vino para alegrar tu alma. Y todo lo que el diablo trae, después se crea una adicción, un vicio. Es bueno que recordemos para alguien que no lo sepa, de la palabra adicción o adicto. En los días del Imperio Romano, cuando una persona le debía una suma de dinero a otro y pasaba el tiempo y no podía pagar ese dinero, no podía devolver, entonces esa persona, deudor, tenía que pasar a ser su esclavo. Y a esa persona le llamaban adicto. Así que hoy cuando hablamos de un adicto al alcohol, a drogas o a otras cosas, estamos hablando de alguien que es un esclavo. Es el origen de la palabra. Y hoy hay muchos esclavos. Y cuando uno mira con atención, están todos en el lazo del diablo. ¿Y qué necesita esa gente? De Dios, porque Él es el único que les puede librar del lazo del cazador. ¿Cuántos enlazados conocemos nosotros? Muchos sabemos, muchos lo vemos, de algunos no nos queremos enterar y de otros nos hacemos los desentendidos. Sabemos que necesitan a Dios. Sabemos que esos sufrimientos, que esos tormentos que tienen en su familia es por el lazo del diablo. Y nosotros sabemos que Dios le puede librar del lazo del cazador. Pero no le predicamos, no lo invitamos, no le extendemos la mano. No le facilitamos el camino para que vengan a encontrarse con el gran libertador. Es Cristo. La Biblia dice claramente, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa voz del Antiguo Testamento de este Salmo dice, Dios puede librarte del lazo del cazador. La voz del Nuevo Testamento dice, si el Hijo de Dios, Cristo, te libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, mis hermanos, tenemos trabajo y podemos tener un corazón bueno como el de Dios y ir en ayuda de aquellos que están necesitando ser libres. Ya no soportan más ese estado de esclavitud.
Algunos en su desesperación se quitan la vida. Muchos de ellos son muy jóvenes. Esta semana una adolescente, yo nunca había oído de ella. Una adolescente, casi quinceañera. Era la corredora de carreras de karting con proyección a la Fórmula 1 un día en el Uruguay. Y la encontraron muerta. Y las cosas que leía, yo nunca había oído de ella. Pero era una persona que iba a tener un futuro inmenso en el automovilismo. Y cuando estaba leyendo esa noticia, y donde muchos hablaban ahí, no sé con qué autoridad o conocimiento, que era por presión de los padres, de tener hijos famosos y todo, no sé si habrá algo de cierto en eso. Pero rápidamente dije, nadie se dio cuenta que ella estaba en el lazo del cazador. Estaba en el lazo del cazador. A la distancia, sin conocerla, me doy cuenta que era una chica en el lazo del cazador y nadie lo vio. Y hay mucha gente que anda a nuestro alrededor que están en el lazo del cazador. Y necesitamos predicarles de Cristo. Necesitamos hablar del Señor. Y voy a pedir después al hermano Omar que esté teniendo memoria. Y vamos a terminar cantando este salmo, porque este lo cantamos nosotros aquí. ¿Se acuerda cómo se canta, hermano? Y vamos a terminar cantando, pero antes de eso, y antes de salir de aquí del púlpito, quiero dejar una exhortación para todos nosotros. Y busca ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 10. Ahí voy a terminar el mensaje. Evangelio de Mateo, el capítulo 10. Y mire cómo dice la palabra, versículo 32. Evangelio de Mateo, el capítulo 10 y versículo 32. Este es otro de los pasajes que ha estado trabajando mucho en mi mente esta semana. Dice el Señor Jesús aquí, Mateo 10, verso 32. Dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estaba preparando algo de esto para mañana, pero creo que no va a ser el mensaje, así que se los dejo hoy. Pero dice el Señor Jesús que va a haber un día en donde estará su Padre y Él, y nosotros desfilando uno por uno, y lo que sucederá allí, dice Él, el que no me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir que hay muchos cristianos, yo diría que la gran mayoría, entrará al cielo como salvo. Porque este pasaje no está hablando de una pérdida de salvación o que el Señor no nos va a reconocer como salvos. No está hablando de eso, está hablando de servicio. Es decir, que estaremos en el cielo como hijos de Dios. El Señor Jesús le dirá al Padre, Él es el Hijo, Él es salvo, pero nunca fue un buen obrero. No lo reconozco como obrero. No lo he visto con sus camisas arremangadas. No sé cómo huele su sudor. Nunca lo vi sudar en la obra de Dios. Nunca lo vi con los pies en el barro. Siempre lo vi con temor al frío, con temor al calor, con temor a la lluvia. Siempre lo vi inexpresivo en los bancos. Lo vi lejos de la escritura, lo vi falto de oración. Nunca lo vi hablando del mensaje de la cruz con otra persona. Dice el Señor, si ustedes me niegan, es decir, si no manifiestan públicamente que yo soy su Salvador, un día yo les negaré como siervos delante del Padre.
Como yo no quiero dar lugar al diablo, dice Efesios 5:11, ni deis lugar al diablo. Otra vez digo, ahí estaremos salvos y seremos reconocidos como hijos de Dios, pero no como siervos de Dios. Qué tristeza, ¿no? Porque si yo no le serví a Cristo, quiere decir que nunca le di valor, importancia en mi vida a lo que Él hizo en la cruz por mí. Porque si ese evento en la cruz del Calvario es importante para mí, yo tengo que tener una respuesta con mi vida. Y mi respuesta, hermano, tiene que ser de pura acción, de servicio. Si usted prefiere usar la palabra orgullo, siéntase orgulloso y dígale a la gente, yo soy de Cristo, Él me salvó, pero Él murió por usted también. Y dé testimonio a otros de Cristo, que Él es su Salvador. Porque mientras yo guardo ese silencio, me estoy ganando una acusación delante del Padre. Él dice, no lo reconozco como siervo. Es hijo, pero no es siervo. Es salvo, pero nunca fue útil para extender el reino de Dios. Así que algunos hermanos, vamos a necesitar dar testimonio del Señor. Pero no podemos hacerlo porque tenemos el lazo. Y hoy es un buen día para hablar con Dios y agarrarnos de ese salmo precioso y de esa promesa. Dios te librará del lazo del cazador. Y si Dios saca todos esos impedimentos de mi vida, esas ataduras, hermanos, voy a estar libre para servir a mi Salvador. Mi lengua se desatará, se soltará, hablaré de Cristo, de su obra maravillosa, de su salvación grandiosa. Hermanos, sin el lazo, seremos personas distintas. Así que buscar a Dios. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos de ustedes, o no sé si saben, lo que es un laberinto. Un laberinto es un lugar donde usted entra y está lleno de cosas, de desviaciones, y usted entra y después dice, y no sé cómo salir. Y es más, hay muchas historias de gente que murió en laberintos, entró en lugares y nunca encontró la salida. Pero algunos de los hombres de la historia decían, cuando estoy atrapado en un laberinto, si quiero evitar la muerte, tengo que recordar que la salida es por arriba. Porque tiene tantas vueltas ese laberinto que no voy a encontrar la salida. Pero la salida que vale, la que importa, es por arriba. Y si el diablo me tiene en su lazo, estoy atrapado en un laberinto, estoy perdido. Necesito volver a servir al Señor, necesito volver a andar con Cristo, necesito volver a ser fiel, necesito volver a tener una fe fuerte, necesito tener una comunión plena con Dios, necesito volver a orar. Yo ya me quería ir de acá, pero les cuento esta semana, quizás fue el día miércoles. Era tal la lucha que había en mi vida, fue una batalla, pero una batalla tremenda. Estaba en la mesa con mi Biblia abierta. Estaba contando al hermano, 2 días seguidos leía la Biblia y leí casi 3 veces y 4 veces el mismo capítulo. Porque leía y me distraía y tenía que volver porque ya era tal la lucha, esa batalla en la mente. Y aparté el termo y el mate y aparté la Biblia y la silla y fui corriendo a mi pieza. Y me tiré de rodillas a hablar con Dios. Porque sentía que el enemigo me estaba atacando. Estoy hablando de esta semana, no estoy hablando de una experiencia antigua. Y por eso nació lo que compartí con ustedes hoy. Dios puede librarnos del lazo del cazador. Yo sé que ese no va a ser el último ataque. Ni va a ser la última vez que voy a ir con urgencia de rodillas delante de Dios. Y después de eso vino el sermón del jueves. Y la lucha fue tremenda en estos días. Pero hay algo que yo sé. Y que tengo la certeza que ahora ustedes lo saben. De que Dios y solo Dios puede librarnos del lazo del cazador.
Una evidencia de que somos personas libres es dar testimonio de nuestro Señor. Animémonos a eso. Nos ponemos de pie, hermano, y hermano Omar va a venir para guiarnos en ese cántico ahí, en el Salmo 91. El cántico rápidamente lo vamos a recordar. Comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y después de eso, no es cantado, pero viene que Él nos librará del lazo del cazador.